¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así anunciaba, hermanos, el Salmo 2 los días del Mesías, y cómo es que las autoridades se iban a unir e iban a confabular contra el Señor y contra su Cristo. Vimos una parte de eso con el juicio de Jesús ante el concilio y el sumo sacerdote. Ellos están ahí representando a las autoridades judías. Pero ahora vemos que llevan a Jesús a una segunda instancia ante Poncio Pilato, un prefecto romano a cargo de lo que pasaba en Jerusalén, una autoridad que estaría representando a los gentiles, judíos y gentiles. Esa división que Dios había hecho en un principio se expresaban aquí, hermanos, unidos con un mismo propósito: dar muerte al Hijo de Dios. Ellos, sin saberlo, estaban cumpliendo las palabras del Salmo. No alcanzaban a ver que Jesús era el verdadero rey de los judíos, por más cerca que esas palabras estuvieran en sus bocas. Hay una gran ironía en esta escena que se acompaña del misterio de la salvación. La ironía es, hermanos, que Jesús, el rey inocente y justo, recibe una sentencia de muerte. Pero Barrabás, un criminal consumado, un revolucionario y homicida, es liberado como si fuera un inocente. Jesús el rey toma entonces el lugar de Barrabás, toma su condena como un sustituto, y muy probablemente la posición que el Señor ocupó en la cruz, recuerdan, entre dos ladrones, haya sido la posición que le correspondía a Barrabás junto con sus compañeros de motín. De esta manera, encontramos aquí un retrato precioso de la obra de Cristo. Lo que Marcos nos presenta es la doctrina de la sustitución, pero lo hace en términos narrativos y concretos. A diferencia de Marcos, el apóstol Pedro lo dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O el apóstol Pablo lo puede decir así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero Marcos, hermanos, presenta la misma doctrina, pero en otros términos, en términos de lo que pasó en la cruz, en términos de lo que pasó con este hombre que iba a ser condenado, Barrabás, y cómo Jesús toma su lugar. La verdad a la que nos traslada es entonces la que celebra el canto diciendo: aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Así que vamos a ver, hermanos, cómo se desarrolla esta escena en tres partes hasta llegar a ese punto en el que podamos contemplar la realidad de la sustitución, cómo es que Cristo toma nuestro lugar. Veamos en primer lugar qué pasa en esa primera parte cuando el Señor está ante Pilato. Ese va a ser nuestro primer punto: Jesús ante Pilato. Después vamos a ver en segundo lugar la petición del pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo pedía en ese momento? Y por último, vamos a ver a Jesús en el lugar de Barrabás. Jesús ante Pilato, en segundo lugar la petición del pueblo, y en tercer lugar Jesús toma el lugar de Barrabás. Veamos entonces al Señor ante Pilato en primer lugar. Marcos comienza diciéndonos que era muy de mañana, y con esto Marcos nos está indicando
o nos está recordando lo que había ocurrido en aquella noche. Ya amanecido, ¿verdad? El gallo había cantado y juntamente con el gallo vino la negación que estuvimos viendo en el pasaje anterior. Jesús había estado orando en aquella noche antes de ser llevado al concilio. El concilio había dado como veredicto al final cuando Jesús declara que Él era el Cristo, el Hijo del Bendito. El concilio determina que Jesús es digno de muerte. Pero a los judíos no se les permitía dar ya la pena de muerte. Desde que los romanos habían llegado al poder, habían conquistado, ellos tenían la autoridad para decidir quién recibía la pena de muerte y quién no. Así que esto solo lo podía hacer una autoridad de Roma, a quien es llevado ahora nuestro Señor Jesucristo, ante Pilato o Poncio Pilato. ¿Quién era Pilato? Que por cierto, hermanos, esto nos da un indicador histórico. Voy a hacer un paréntesis aquí. Pero cuando vemos nombres en la Biblia de gobernantes antiguos, ¿qué creen? Tenemos evidencia fuera de la Biblia que nos habla de esas mismas personas. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo nos habla bastante acerca de quién era Pilato. Y nos cuenta algunas cosas incluso que no tenemos aquí en las Escrituras. Pero eso es un recordatorio de que nuestra fe se basa en hechos reales, en una persona verídica, Jesús de Nazaret. Pilato era un prefecto romano, sería un gobernante, una autoridad de parte de los gentiles, que estaría encargado de los casos penales y de ver el juicio de los criminales, si iban a tener castigo o no, qué clase de castigo iba a ser, si solamente los iban a azotar, o como los romanos también habían ideado, el castigo de la cruz, el castigo de la crucifixión. Flavio Josefo, hermanos, un historiador judío, nos cuenta algunas cosas que nos pueden aportar algo de luz a las decisiones y el carácter de Poncio Pilato. Sabemos por el historiador que Pilato, antes de esta escena, de lo que ocurre aquí, había metido una vez unos estandartes encubiertos a Jerusalén con la imagen del emperador. Y esto sería considerado por los judíos como algo profundamente ofensivo, un símbolo de la idolatría en la ciudad santa. Así que sabemos que unos judíos protestaron en ese momento, rodearon la casa de Pilato, se postraron, estaban dispuestos incluso a morir, y cuando Pilato se da cuenta que no se van a rendir, lo que pedían los judíos era que él sacara los estandartes. Al final accede y saca los estandartes. Otro episodio que nos cuenta Flavio Josefo es cómo Pilato tomó dinero de las ofrendas sagradas para financiar un acueducto en Jerusalén. Se le ocurrió, ¿verdad?, que si el beneficio iba a ser para el pueblo, podía sacar de las ofrendas del templo. Y por supuesto, el pueblo se enojó mucho en ese momento, hubo también una protesta, las cosas estaban saliendo de control y Pilato había ordenado a algunos soldados que estaban vestidos de civiles en ese momento a que procedieran, ¿verdad?, a detener la manifestación, por lo que mataron en ese momento a algunos judíos. Así que Pilato, hermanos, se había metido ya en algunos problemas bastante serios con la nación judía. No sería un personaje querido por ellos y aparentemente por lo que Pilato había hecho hasta ese momento, tampoco a Pilato le interesaba mucho ser respetuoso de las creencias de los judíos. Así que eso nos va a ayudar a traer un poco de luz a por qué Pilato accede al final con lo que los judíos estaban pidiendo. Vean ahora la pregunta que hace Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? No sabemos el cargo que están llevando aquí las autoridades, al menos no en este evangelio. El evangelio según Lucas nos lo dice explícitamente, pero es claro, incluso en Marcos,
que tenía que ser algo que tuviera repercusiones para el imperio. Así que la excusa tendría que ser algo así como: Jesús dice que Él es rey y nosotros sabemos que hay un solo rey, que es César. Así que si Jesús está diciendo que es rey, esto llamaría mucho la atención de Pilato. Podría consistir en el crimen de una traición, de alguien que quisiera rebelarse en contra del imperio romano. Y ya habíamos visto, hermanos, cómo en algún momento el grupo de los herodianos quiso tenderle una trampa al Señor utilizando una moneda. Este era un tema muy polémico. Y esto es algo que se menciona varias veces. Pilato pregunta: ¿quieres tú el rey de los judíos? En el versículo 9 Pilato va a decir: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y en el versículo 12 Pilato lo va a repetir otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Es algo que se nos va a estar recalcando desde ese momento hasta la crucifixión de nuestro Señor. Ahora, ¿qué hay acerca de la respuesta de Cristo? ¿Cómo debemos interpretar el momento en que el Señor dice: tú lo dices? Porque quizá, hermanos, por la manera, ¿verdad?, en que lo tenemos aquí, podríamos dudar acerca de la fuerza de esa declaración. Pero piensen en esto. Cuando una persona estaba hablando con un gobernante, incluso si nosotros lo fuéramos a hacer en el día de hoy, utilizaríamos muchas palabras de preámbulo para dirigirnos a esa persona. Señor presidente, señor gobernador, si me permite la palabra en este momento, quisiera agregar un comentario, ¿verdad? Haríamos un preámbulo grande. Cristo está respondiendo de una manera directa. Cristo está respondiendo, hermanos, como alguien que sabe que su autoridad está por encima de la de Pilato y que no necesita decir más palabras. Cuando Cristo está diciendo estas palabras, está aceptando la declaración de Pilato. Le está diciendo: tú mismo lo estás diciendo, tú mismo lo estás confesando. Ese es el sentido que las palabras tienen aquí. Y por supuesto, ¿verdad?, Pilato solamente condenaría a alguien que tuviera un crimen suficiente para representar una amenaza para el imperio. Ahora, Pilato se da cuenta aquí que Jesús no representa una amenaza, y lo hace probablemente tan solo al verlo y al escuchar que no responde a ninguna de las acusaciones. Pilato hubiera visto, hermanos, el juicio de Barrabás, y les aseguro que hubiera sido muy diferente, que un revolucionario va a tratar de defenderse, ¿verdad?, por toda clase de recursos, de respuestas, pero Pilato vio algo muy distinto en Jesús. Lo estaban acusando mucho, pero el Señor no respondía. Pilato le dice: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. De modo que el pasaje nos dice que Pilato se maravilló. Alguien que está siendo acusado injustamente y no se defiende, no dice nada, y me está diciendo que es el rey de los judíos. Pilato se da cuenta que este es un juicio político y que Jesús no tiene la intención de defenderse, que está dispuesto a ir a la muerte. Pilato, hermanos, nunca hubiera visto un juicio semejante. Un reo que no se defiende, un reo que está siendo acusado injustamente y que está dispuesto incluso a ir a la cruz y calla por eso. Pilato se sorprende. Marcos agrega, en segundo lugar, que Pilato tenía la costumbre de soltarles a un preso en el día de la fiesta. Recuerden que iba a llegar el día de la Pascua. Pilato iba a conceder una especie de indulto en ese momento, y lo podemos entender, ¿verdad?, después de los episodios de los que nos cuenta Flavio Josefo, que ahora Pilato quería llevarse o tener una relación al menos llevadera con la nación judía, y que por eso haría una cosa semejante. Y
Y resulta, nos dice Marcos, que había allí un preso que se llamaba Barrabás. Y el motivo por el que él estaba ahí, junto con sus compañeros de motín, es que habían cometido homicidio en una revuelta. Marcos nos da entonces cuáles son los antecedentes, los delitos de Barrabás. Barrabás no era un presunto culpable, era un sin duda culpable. Y las palabras que se utilizan allí, hermanos, son muy reveladoras. La palabra motín se traduce también como rebelde o revolucionario. Y la palabra que encontramos como revuelta puede traducirse también como disensión o rebelión. ¿Qué es este hombre exactamente? Es un homicida, ¿verdad? Lo dice el pasaje, pero es un homicida revoltoso, un alborotador, alguien que quiere traer una revolución en contra del Imperio Romano, una suerte de guerrillero improvisado, ¿verdad? Porque cometen el homicidio en la revuelta. No sabemos si tenía la intención de hacerlo, pero parece que no avanzan mucho en sus planes contra Roma. Ahora, ¿qué dice la voz del pueblo? Están, estos dos presos. Por un lado Barrabás y por el otro lado Jesús. El pueblo le dice a Pilato que quieren que le suelte a un prisionero. Versículo 8, viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Así que Pilato les dice, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Recuerden, hermanos, Pilato sabe que Jesús es inocente. Por eso está preguntando por él. Este hombre al menos tenía alguna clase de conciencia, ¿verdad? Quizá cauterizada, pero sabe que Jesús es inocente, aunque al mismo tiempo aprovecha el momento para mofarse de los judíos. Al menos esa era su intención al decir que Jesús era el rey de los judíos. Y esta es ya una ironía. Pilato no sabía que estaba diciendo una verdad gloriosa, que estaba confesando la identidad de Cristo. Los sacerdotes en ese momento alborotan a la gente, nos dice el versículo 11, empiezan a incitar a la multitud para que le suelte más bien a Barrabás. Pilato se da cuenta, ¿verdad?, de su juicio claramente político. Tienen envidia de Jesús porque está atrayendo la atención por sus obras, por sus palabras, por el carácter tan distintivo que tiene. Pero los sacerdotes quieren más bien a Barrabás e incitan a la multitud que está presente para que lo pidan a él. Así que Pilato vuelve a preguntar una segunda vez, versículo 12, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y es en ese momento, hermanos, que encontramos un cambio dramático. La gente aquí comienza a gritar, crucifícale. Y Pilato vuelve a preguntar, pues ¿qué mal ha hecho? Y la gente empieza a gritar aún más, crucifícale. Digo que es un cambio dramático porque no hace muchos versículos o algunos capítulos habíamos encontrado a la multitud en Jerusalén aclamando al Señor cuando Él estaba entrando a la ciudad. Y ahora alborotados también por los sacerdotes, en un arranque desenfrenado, ¿verdad?, de las tinieblas, como el Señor lo va a llamar en otro evangelio, el poder de las tinieblas en ese momento actuando, la gente comienza a pedir a gritos que el que saben que es inocente sea crucificado y que el que es culpable, a todas luces, sea librado. Pilato reconoce públicamente la inocencia del Señor, pues qué mal ha hecho. Está sorprendido de que algo así vaya a tener lugar y de que le estén pidiendo algo semejante. Pero la multitud, con mayores gritos, pide por la pena de muerte. Esa fue la petición del pueblo. Pilato, danos al culpable y crucifica al inocente. Pilato, danos al criminal y crucifica al rey
de los judíos. Veamos ahora, hermanos, en tercer lugar, a Jesús en lugar de Barrabás. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Pilato nos está demostrando que ya no quería tener problemas con la nación judía. Así que, a sabiendas de que se trataba de un juicio político, no le importa y decide entregar a Jesús. Para él sería parte del costo político de ser gobernador en Jerusalén o sobre Judea. Y aquí es donde vemos que uno toma el lugar de otro. Barrabás sale libre y Pilato ordena en ese momento que comience el escarnio contra Jesús antes de enviarlo a la cruz. Piensen por un momento, hermanos, ¿cuál sería el impacto psicológico que esto tendría sobre Barrabás? Barrabás se dio cuenta también que Jesús era inocente. Pilato lo dijo públicamente, pues qué mal ha hecho. No había una acusación que pudiera prevalecer. Barrabás estaba a unas horas de ser crucificado. Barrabás era un hombre judío, lo sabemos por su nombre, y él sabía que era culpable. No sabemos cuál fue su reacción, pero en ese día él sabía que él se había convertido en un tizón arrebatado del fuego, al menos temporalmente, que había librado un día más. Pero aquí es, hermanos, cuando podemos tomar lo que está ocurriendo aquí y a través de esta narración pensar en qué nos dice esto acerca del Evangelio. Tenemos aquí una imagen clarísima de la doctrina de la sustitución. ¿Qué nos dice la doctrina de la sustitución? Que Jesús toma nuestro lugar, lleva nuestro castigo, lo que nosotros merecemos. Él paga por nosotros. Pero Marcos lo hace a través de términos narrativos. Y esta es la diferencia con las cartas de los apóstoles. Los evangelios también nos dan doctrina, pero hay que saber desarrollarla. Hay que ver lo que está pasando en la historia, ¿verdad? Y voltear a pensar en cuál es el plan de Dios para decir, aquí se presenta esta doctrina. Así que si fuéramos a predicarle en aquel día el evangelio a Barrabás, si lo hubiéramos encontrado en ese momento y tuviéramos que explicarle lo que acaba de acontecer, ¿cómo se lo diríamos, hermanos? Yo puedo pensar en algo así: Barrabás, ¿no te das cuenta de lo que acaba de pasar? Tú eres el culpable y Jesús está tomando tu lugar. Barrabás, tus manos están manchadas de sangre. Las manos de Jesús son puras y limpias. Y aún así, Él quiere ocupar tu lugar. Barrabás, tú querías provocar una revolución, pero no sabes que Jesús, el Rey, el mismo que las Escrituras habían prometido, es también tu Rey. Barrabás, a los ojos del mundo, tú ya has muerto, aunque no eres tú el que va a la cruz. Es Jesús quien toma tu lugar. Barrabás, tú derramaste la sangre de otro, pero Jesús derrama la suya para salvar a un criminal como tú. Barrabás, has sido ya librado, pero no puedes quitar la mancha de tu pecado, aunque te laves con jabón y lejía, nunca lo podrás borrar. Solo en la sangre del buen Jesús la podrás lavar. Barrabás, mira el precio que ha costado tu libertad. Eres un vil homicida y un revoltoso sin par. Pero el Hijo de Dios ha venido para tu rescate pagar. Alguien podría decir, hermano, pero no sabemos lo que pasó con Barrabás. Tienen razón, pero piensen en lo siguiente. Aunque he dramatizado esta escena, hermanos, lo que Jesús ofrece no es menor que eso.
Lo que Jesús ofrece en el Evangelio no es menor que lo que pasó a Barrabás. Es todavía mayor, es mucho más grande. No podemos alegorizar un pasaje así, no hay manera, porque lo que Jesús hace es mucho mayor en la vida de aquellos que creen, que reciben este Evangelio. Así que, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? ¿Qué lecciones o qué aplicaciones podemos hacer del hecho de que Jesús estuviera en el lugar de un criminal? En primer lugar, la oferta gratuita del Evangelio se promulga libremente a personas como Barrabás. El perdón se ofrece aún al mayor de los pecadores. No es injusto que Dios perdone a un criminal cuando es el Hijo de Dios quien ha pagado la pena. Si alguien dice, yo he cometido los pecados de Barrabás, el mensaje sigue siendo el mismo. Hermanos, no hay nadie que pueda decir en este mundo que está privado de la oferta libre del Evangelio. Pero puede darse el caso que alguien quizás al escuchar esto entiende, ¿verdad?, el pecado de Barrabás, sabe lo que pasó con él y dice, pero yo no soy Barrabás. Es más, ¿cómo te atreves a compararme con un hombre así? Un homicida y revoltoso. Quizás no seas un homicida, pero si este perdón se ofrece a los más pecadores, también se ofrece a las personas morales y religiosas como tú, a los hombres corteses y con pretensiones de bondad como tú, a los ateos y a los agnósticos. El Evangelio es también ofrecido, y es ofrecido porque tenemos necesidad de porque necesitamos al mismo Salvador, al Rey de los judíos. En segundo lugar, esta escena nos muestra que nada, no hay nada, y esto nos va a servir mucho para ver lo que sigue después de este pasaje, que ocurriera por accidente en aquel día. Es impresionante que todos en este pasaje tienen una motivación diferente. ¿Cuántas personas hay? Todos con una motivación distinta. Los sacerdotes los está moviendo la envidia. Pilato quiere evitar los problemas. Barrabás es un rebelde sin causa. Y Jesús, en un mismo acto, en una misma escena, va a salvar a su pueblo yendo a la cruz. Dios, hermanos, estaba controlando en su gobierno exhaustivo todos estos eventos. Tenemos al Dios que está por encima de judíos y de gentiles, el Dios que está por encima de reyes y de autoridades. Y aun cuando los hombres planean algo en contra de Dios, nos lo dice el Salmo 2, el Señor se burla de ellos. Todos estos hombres con una intención distinta, y si lo vemos desde la perspectiva de Dios, solamente estaban contribuyendo al cumplimiento de su plan, a que el Salvador fuera a la cruz. En tercer lugar, la realidad de la sustitución trae un profundo consuelo y seguridad a nuestras almas. Todos los que estamos aquí merecemos la muerte como Barrabás, muerte física y muerte espiritual. Pero lo que tenemos en el Evangelio es que Jesús es quien toma nuestro lugar. Esa es la sustitución, el lugar de todos los que creemos en Él. ¿Y cuál es entonces la implicación, hermanos? ¿Por qué digo que trae un profundo consuelo y seguridad? Porque no hay manera en este universo. Dios tendría que negarse a sí mismo y negar la cruz de su Hijo para dejar caer su condenación sobre uno de los suyos. Cristo ya ha pagado. Y eso significa que nosotros no tenemos que pagar.
Hermanos, Dios no va a derramar su juicio dos veces. Ya lo hizo sobre su Hijo. No lo va a hacer sobre su iglesia. Y ese es el tipo de verdades que produce una seguridad infalible de fe. La seguridad, hermanos, con la que podemos decir, como el apóstol Pablo, en Romanos 8, ¿qué nos va a separar de ese amor? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, espada. No. Antes, en todas estas cosas, en todas esas formas de sufrimiento, venga cual venga, agrega allí enfermedad, pobreza, lo que tú quieras, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo único que hacen los sufrimientos al cristiano es identificarnos más con nuestro Señor. Qué consuelo, hermanos, podemos tener. Es imposible que Dios nos castigue por algo por lo que su Hijo ya pagó. Y ese es el beneficio que hemos recibido los que hemos creído en el Evangelio. Y ese es el beneficio que se ofrece hoy mismo. Se parezca a tu vida a la de Barrabás o no, este mismo Evangelio, ese mismo mensaje es para ti. Dios quiera que si tú no conoces a Cristo, puedas verte en el lugar de Barrabás en esta tarde y entender que es por pecadores como tú y como yo que Cristo vino a entregarse hasta la muerte. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias que tu bendito Hijo, Padre, ha tomado nuestro lugar. Gracias, Señor. Decimos como el salmista, ¿con qué podemos pagar, Señor? Vamos a invocar tu nombre, vamos a pagar nuestros votos, vamos a alabarte, Señor. Te damos gracias, Padre. Te rogamos, síguenos dando luz en este precioso mensaje, Señor. Permítenos ver a Cristo más claramente. Y te pedimos por los que están aquí que aún no lo ven por la fe. Señor, que tú se los concedas, Padre, puedan ver a tu Hijo. Concédeles arrepentimiento y fe, que se duelan, Señor, por sus pecados y miren tu amor, tu gracia. Te pedimos también que tú bendigas estos elementos de la ordenanza que vamos a tomar. Bendice el pan, Señor, y bendice la copa. Te damos gracias por ese alimento espiritual que nos das en tu palabra y también por la ordenanza. Y te pedimos que sigas alimentando nuestras almas, Señor, para salvación. Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.